Nuestro país se fundó en el siglo XIX y es curioso que algunos escritores asociaron su vida misma con la creación de una patria. Escritores como Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, el propio Guillermo Prieto, alternaron la escritura de poemas, obras de teatro, crónicas, con la transformación del país. Los escritores estaban dedicados básicamente a transformar un borrador que no era literario, que era el país. Entonces es interesantísimo ver cómo todos estos escritores que hicieron múltiples obras, al mismo tiempo escribieron leyes, defendieron posturas importantes para que México se convirtiera en una nación independiente, en condiciones además muy difíciles. La idea que tenemos de nación, la idea que tenemos de las leyes, la idea que tenemos de la discusión política en su origen, que por supuesto todo esto se ha tergiversado después, proviene en buena medida de estos autores liberales. Es un caso bastante especial en la historia, un país fundado mayoritariamente por escritores que dedicaron buena parte de su vida a transformar la legalidad o a que se ejerciera, mejor dicho, y a tratar de que se impartiera justicia. Uno de los grandes temas de la literatura es cómo se introduce la ética en la conciencia de los personajes, es decir, qué es el bien, qué es el mal, y este es un tema de la justicia. Uno de los libros que a mí me parece esenciales para comprender esto es Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Él detestaba a los rebeldes que no creían en las normas, que no creían en leyes de ningún tipo, especialmente a los anarquistas. Sin embargo, fue capaz, como gran escritor que era, de ponerse en la piel de estos adversarios políticos y de expresar sus opiniones en una forma tan convincente que en muchos casos, leyendo a Dostoyevsky, tú le das la razón a los anarquistas y no al autor. Y en Crimen y Castigo él presenta el caso de un estudiante rebelde, Rodion Romanovich Raskolnikov, y es una persona que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Él deja de creer en Dios, deja de tener un tribunal moral que puede juzgarlo y dice, solo el ser humano decide por su cuenta. Y como Raskolnikov considera que él puede decidir sin que nadie altere sus actos porque solamente él es dueño de sí mismo, mata a una vieja usurera. Y la novela se llama Crimen y Castigo porque él dedica buena parte del tiempo, Raskolnikov, a cometer este delito y luego entiende que ha obrado mal. Él termina en prisión y termina aceptando su culpa. Entonces, esta es una historia maravillosa que nos demuestra que aunque no tengamos una coacción externa, aunque no haya una iglesia o no haya un Estado que nos diga cómo debemos comportarnos, nosotros mismos debemos establecer una legalidad ética. La ética está en el individuo. Entonces, actuar éticamente es algo que nosotros decidimos. Es una transformación importantísima en la concepción de la justicia y de la ética que proviene de la gran novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Tomar las leyes en las manos, en la propia mano, puede, por supuesto, también conducir al exceso y al error. La novela de William Golding, El Señor de las Moscas, es un caso emblemático al respecto, en donde se crea una suerte de república independiente, caprichosa, dominada por unos chicos que se sienten por primera vez dueños de su destino y no tienen un marco de referencia de cómo deben actuar, entonces caen en una suerte de nuevo salvajismo.
lo que ha pasado con tantas sectas, lo que ha pasado con tantos grupos que queriendo liberarse llegan a excesos autodestructivos. Entonces también la literatura se ha ocupado de poner un marco, ¿no?, a estos excesos en donde el asumir el destino en las propias manos puede conducir a la autodestrucción. Un ejemplo muy importante en la literatura europea es el de Franz Kafka, que yo creo que es el gran escritor de la ley en los sistemas autoritarios. O sea, Kafka desata la mejor literatura paranoica que se ha escrito, en donde todo puede ser negativo para los personajes y en donde los personajes pueden de pronto ser arrestados en su propia cama, como ocurre en la novela El Proceso. Hay una invasión de la vida privada. Los sistemas totalitarios no entienden la diferencia entre lo público y lo privado, espían a los ciudadanos, los persiguen en todos lados, preguntan quién es su novia, qué hacen sus hijos, etcétera, y van creando un sistema de vigilancia corrosivo que los va a destruir. En este sistema de vigilancia es muy interesante ver cómo el autoritarismo invierte las condiciones de la impartición de justicia. El personaje primero es declarado culpable y luego se le procesa. O sea, la condena viene antes que el juicio. Es un abuso de poder que lo vimos en los juicios de Moscú con los sospechosos de haber traicionado a Stalin, lo hemos visto en Estados Unidos en el macartismo, en todos los procesos legales autoritarios se considera de antemano que la persona es culpable. En México ocurre con mucha frecuencia, sin que tengamos un autoritarismo tan declarado. La prisión preventiva, por ejemplo, es una oportunidad de detener a una persona para investigarla y durante esa investigación ya detenido, probar que es culpable. El gran problema es que muchas veces esta detención se prolonga durante meses y destruye a un ser humano que luego, cuando es declarado inocente, pues ya es otra persona que ha sido devastada por el Estado. Kafka supo entender este drama terrible, al tal grado que Joseph K., su personaje del Proceso, él sabe que ya es culpable, lo han declarado culpable, y entonces dice, para que mi historia tenga lógica, tengo que buscar mi culpa, tengo que investigar de qué soy culpable. O sea, ya me condenaron, pero ahora, pues para que esto sea lógico, entonces él, en vez de salvarse, lo que está haciendo es buscar su culpa para que el proceso sea lógico. Es una situación que solo podemos llamar kafkiana, porque Franz Kafka logró, digamos, descifrar perfectamente este mecanismo, pero por desgracia, el mundo real se le parece mucho, porque los totalitarismos que él advierte en novelas como El Proceso, El Castillo, se aplican perfectamente tanto al comunismo estalinista como al nacionalsocialismo o al fascismo en Italia, pero también a muchos sistemas de indagación de delitos en donde se invierten los términos del proceso legal. Juan Rulfo, que escribió una obra absolutamente inagotable que es Pedro Páramo, que ha sido entendida en muchas claves. Pero respecto al tema de la justicia, a mí me parece que es una obra muy importante porque Rulfo nos presenta a un grupo de personas que han sido desposeídas. Uno de los grandes dramas del campo mexicano es la pérdida de la propiedad de las tierras comunales por parte de sus dueños originales, los agricultores,
Hoy en día hay juicios que se remontan a más de 100 años de comunidades de los pueblos originales que están tratando de recuperar sus tierras. El narrador, Juan Preciado, llega a ese pueblo tratando de encontrar a su padre porque lo había abandonado como había abandonado a tantos hijos. Y su madre le ha dicho: el abandono en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro. O sea, es uno de los muchos hijos mexicanos abandonados por su padre. Llega al pueblo de Comala y se da cuenta de que todos están ahí muertos y él mismo muere en la historia. Entonces es en realidad una historia de fantasmas. Lo que nos está diciendo Rulfo, y esta es la gran metáfora política de Pedro Páramo, es: tú, lector, que estás fuera de este mundo, tú que no eres uno de los campesinos a los que les han arrebatado las tierras, tú que tienes vida y que no eres un espectro, ¿puedes hacer algo por los desposeídos? ¿Puedes hacer algo por los deshabitados? ¿Cuál es tu responsabilidad? Esta situación de los desposeídos, de los que no tienen identidad, la captó de manera simbólica Rulfo en una forma extraordinaria. Hay gente que está esperando justicia, que no se le ha dado, y todos nosotros, los testigos de esos hechos, tenemos una responsabilidad al respecto. Por momentos, lo indígena ha sido visto como una amenaza. Por ejemplo, en el cuento Chacmol de Carlos Fuentes, que es un cuento fantasmagórico, él quiso utilizar de una manera un tanto efectista una pieza prehispánica como una pieza encantada que podía transfigurar malignamente a un personaje. Es decir, tú recibes en custodia algo de otro mundo, de otra época, que pertenece a una religión sagrada, no sabes qué hacer con ella, la pones en un sótano y esa pieza te empieza a destruir. Un poco lo que estaba diciendo Fuentes es: hay unos derechos que tú estás violando, los derechos de esta pieza, y eso te va a destruir a ti, ¿no? De algún modo era una historia de fantasmas, en donde la pieza arqueológica, el legado, es amenazante, pero también porque hay una violación del orden en el que esta pieza se inscribe. En el cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, que es un cuento en dos planos, ¿no? En donde un hombre va en una motocicleta, sufre un accidente, está en el delirio del tratamiento posterior al accidente, y en medio de ese delirio él piensa que es un indígena de una tribu que inventa Cortázar, un moteca, tal vez inspirado en la moto, ¿verdad? Él iba en una moto y entonces se convierte en un moteca, y ese moteca es llevado a la piedra de los sacrificios en el Templo Mayor y le sacan el corazón. Entonces el hombre accidentado en la modernidad está en una cama de hospital, y en paralelo ese mismo hombre está en su delirio o en su sueño en la piedra de los sacrificios. Y luego resulta que en plena piedra de los sacrificios él empieza a soñar, a tener un delirio, que él está en una ciudad en donde las calles son duras y lleva un insecto que hace ruido entre las piernas y que tiene un extraño motor, y ve fuegos que no tienen lumbre, que son los semáforos. Entonces en realidad es el indígena que está en la piedra de los sacrificios el que está recordando o prefigurando un futuro que todavía no conoce, en donde podría tener un accidente. Este cruce de tiempos es muy sugerente, es un cuento extraordinario, La noche boca arriba, pero nuevamente nos plantea el contacto con el otro tiempo, con lo indígena, como algo amenazante, tan amenazante como un accidente. Es decir, te caes en la motocicleta y deliras, o te llevan a la piedra de los sacrificios porque fuiste atrapado como prisionero en la guerra florida. Es decir, no es un espacio conveniente.
Durante mucho tiempo, la literatura ha tenido una relación tensa, podemos decir incluso macabra, con ese horizonte que es el sustrato original de México. Pero hay un cuento que yo quiero recalcar al respecto que cambia por completo esto, que es La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro. Nosotros solemos decir que los tlaxcaltecas traicionaron a los aztecas, lo cual es absurdo, porque eran rivales, simple y sencillamente. Los aztecas constituían un imperio que había sojuzgado a muchos pueblos y los tlaxcaltecas se unieron a los conquistadores. La conquista de México fue hecha por los indígenas. Entonces, jugando con ironía con el título de La culpa es de los tlaxcaltecas, Elena Garro plantea la historia de una mujer burguesa que tiene una vida conveniente, la vida que se le asigna a una mujer de éxito, que tiene un marido confiable, profundamente aburrido, lleva una vida tediosa, la vida tediosa que se le asigna a la mujer moderna de clase media alta en México, y de pronto tiene un contacto en paralelo con una realidad en donde entra en un puente en conocimiento de un indígena absolutamente seductor y fantástico. Y ella se empieza a mover como en el cuento de Cortázar entre dos realidades, solo que aquí la realidad indígena es preferible, es deseable, es el mundo de lo auténtico, es el mundo de la vitalidad, es el mundo del riesgo, pero también y por lo tanto es el mundo de la intensidad y la vida. No se trata de una amenaza, se debe tratar de una aspiración. Entonces, ese horizonte deseable es el que nos está planteando Elena Garro. Y yo creo que ahí en La culpa es de los tlaxcaltecas está la ruptura, una ruptura importantísima, porque es una ruptura de siglos con la concepción de lo indígena y que luego va a tener, por supuesto, aterrizaje en causas políticas como el zapatismo o las reivindicaciones del Congreso Nacional Indígena. Digamos que la literatura ha tenido varias actitudes respecto a la figura del detective. Está el detective que puede hacer una deducción perfecta al estilo Sherlock Holmes, que es una especie de científico que puede encontrar la solución a un enigma como quien encuentra la solución a una fórmula matemática o como quien gana una partida de ajedrez. Posteriormente, en el siglo XX, la aparición de la novela negra volvió más complicado esto, porque la novela negra lo que trata de hacer es que el mundo es mucho más sucio de lo que pensamos y que no se pueden resolver los crímenes solo con una deducción inteligente, sino que tenemos que enfrentar una sociedad que ha violado el derecho, una sociedad que al impartir justicia también la distorsiona. Entonces la novela negra tiene un compromiso ético muy interesante porque se plantea incluso si ciertas leyes son válidas o no. En ocasiones el detective, violando la ley, puede impartir justicia. Si no la viola, no puede hacerlo. Entonces todos estos dilemas le dan un espesor más profundo a la novela negra de escritores como Raymond Chandler, por ejemplo, que nos acostumbraron a ver que la justicia es un problema que no solo depende de una deducción inteligente, sino de un contexto social en donde la propia justicia o el aparato de la justicia conspira contra sí mismo. Creo que es muy importante, como contribución literaria, el haber entendido el sentido dramático de los juicios, sobre todo en la literatura inglesa, porque la literatura inglesa
el tribunal está constituido por los 12 hombres del jurado, hombres y mujeres del jurado que pertenecen a la sociedad y porque deben ser convencidos de algo. Entonces el fiscal y el abogado defensor tienen que desatar una dramaturgia que es muy interesante. A Shakespeare, por ejemplo, le encantaba ir a los tribunales, le divertía muchísimo y él mismo demandaba con frecuencia a personas porque le gustaba participar en esto. Pero yo creo que lo más importante de las novelas de juicios que han desembocado muchísimas veces en películas, porque es un género de gran dramaturgia y en obras de teatro, la literatura ya está jugando con una virtud ética que me parece extraordinaria y que es también una virtud pedagógica, un aprendizaje. Yo creo que lo más importante que nos ha dado el derecho es la posibilidad de convencernos de algo de lo que no estamos convencidos. Por eso es tan apasionante en las novelas, obras de teatro o películas sobre juicios que de pronto habla el fiscal y nosotros decimos, no, ya, el personaje es culpable. ¿Cómo se va a salvar de esto? Ya me convenció el fiscal y aparece el abogado defensor. Y cuando creíamos estar convencidos de una cosa, el abogado defensor nos disuade, nos obliga a pensar lo contrario. Entonces, aprender a pensar cosas que no te atrevías a pensar es una virtud ética maravillosa y eso es lo que en sus mejores momentos nos da el derecho.